Gracias, este 1 de noviembre, así las cosas en Guatemala y el mundo. Soy Juan José Ríos, gracias por seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como @Juan José Ríos TV o Juan José Ríos TV únicamente. Gracias, nueva mañana a la misma hora. Ahora los dejo con mis compañeros que comienzan con las conversaciones, el análisis y las entrevistas. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45 junto a Cristian Castillo, como todos los domingos, totalmente en vivo. Vamos a tener una entrevista con dos personalidades, dos analistas. Pero inicio dándole la bienvenida a Cristian. Don Mariano, buenas noches. Por va? fin, un 1 de noviembre tranquilo en la antigua Guatemala. ¿Ah, sí? Poca gente, Porque afortunadamente. estaba contento. Sí, totalmente. Panzas verdes comieron tranquilos. Comimos tranquilos y no pudimos entrar al cementerio, pero hicimos la en visita ninguna parte del país. a la entrada por lo menos y de regreso para la casa. Bueno, a ustedes, pues bueno, esperamos que hayan pasado un buen domingo. A quienes les gustan las tradiciones y el fiambre lo hayan disfrutado en familia. Hoy tenemos un tema que se refiere al sector justicia. Vamos a tratar de establecer si ha habido avances, qué temas están pendientes. Recordar que esta semana que recién concluyó, ya la Corte Suprema de Justicia lanzó una convocatoria para poder seleccionar a su representante titular, perdón, no es su representante, sino es al designado por la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad, tanto titular como suplente. Ha habido algunos temas del Ministerio Público, en fin, hay bastante que analizar. Para eso tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida, Luis Fernández Molina y Arquel Benítez. A ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Iniciamos con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está analizando la situación del sector justicia? Muy convulsionado en los últimos meses, nos estamos acercando al fin del año. En fin, una evaluación general, por favor, licenciado. Mire, desde septiembre del año pasado, desde que en ese momento se interrumpió la elección, ciertos grupos resintieron. Había un enfrentamiento entre política y justicia. Lo malo de todo esto es que la justicia se politizó. Como estos grupos no pudieron establecer a sus preferidos, entonces ahora se están vengando en el sentido de que no eligen y no eligen y no van a elegir. Y ese es, ¿por qué? Porque como las cortes nos pararon, pues ahora no le hacemos caso a la corte. Ya se llevó a un nivel de capricho, de infantilismo, más allá de lo puramente politizado de la justicia, y lo peor es más allá. No solo politizado, sino ideologizado. Ya se volvió ideológico en ese sentido. Ahora, sí hay cambios interesantes, ojalá elijan para lo poco que falta para el mes de abril, que ya una nueva Corte de Constitucionalidad tome posesión, pero sí llama la atención el cambio de embajador, las declaraciones iniciales del nuevo embajador, la visita a la CC del nuevo embajador. Si fue casualidad, no lo sé, cada quien que lo interprete. Pero al día siguiente, lo que no había hecho la CC en 3 semanas, lo hizo, que fue declarar la vacancia del magistrado Neftalí Aldana. Ahora, licenciado Arquel Benítez, en ciencia política decimos que toda autoridad pública debe cumplir con dos elementos centrales, la legalidad y la legitimidad. En el Ejecutivo y en el Legislativo, la legalidad viene de cumplir con una serie de procedimientos electorales y la legitimidad proviene de los votos que recibe cada uno de los representantes que reciben el beneficio del traslado de la soberanía según la Constitución. En el caso del organismo judicial, ¿qué le da legitimidad? Puesto que la Corte Suprema de Justicia es un poder de Estado y, como bien lo refiere el artículo 141, le corresponde el 33% del poder público en el Estado guatemalteco. ¿De dónde viene su legitimidad y qué sostiene, qué legitimidad tiene la actual Corte Suprema de Justicia? Pues gracias, Cristian. La verdad es que es complicado, ¿verdad? El tema. Estamos enfrentándonos a un paradigma inédito en la era democrática. Nos preciábamos, digamos, en esta era de poder haber alcanzado de alguna manera un poder judicial, o al menos uno de los tres poderes de Estado, que
había avanzado en términos de tener gente docta en la materia, con una serie de requisitos, porque si uno compara el Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se da cuenta que en los otros dos poderes cualquiera puede llegar a ser presidente, cualquiera puede llegar a ser diputado, e incluso con entidades descentralizadas o autónomas, cualquiera puede ser alcalde. Nos embriagamos de excesiva democracia en el 85 y todo fue aperturar democráticamente cualquier puesto de elección. Sin embargo, creíamos que el Poder Judicial había avanzado significativamente sobre los demás porque requería gente más preparada, y hoy lo que vemos lamentablemente es que es el peor de los poderes, ¿verdad? Porque ha caído una aberrante inestabilidad política para el país. No somos generadores de confianza en lo absoluto. No generamos Estado de Derecho, no generamos certeza jurídica, la percepción es muy negativa. Y hoy nos enfrentamos a lo que ya sabíamos que iba a pasar. Hoy se metió en el mismo canasto la elección de la Corte Suprema de Justicia con la elección de aquellos que están llamados no a ser un cuarto poder, porque también se han dado malas interpretaciones y también han habido malas ejecutorias de parte de la CC, pero la CC está llamada a defender el orden constitucional, a hacer la interpretación de la Constitución, y eso es muy riesgoso desde el punto de vista de la arquitectura de la República, ¿verdad? Los principios republicanos hoy, como bien lo dices, Cristian, en ese 33%, realmente está tambaleando la visión republicana de la Constitución, y eso es sumamente peligroso. Hoy vemos que no hay legitimidad. Es complejo decirlo, ¿verdad? Que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahí lo sabe muy bien el ex magistrado Luis Fernández Molina, estén pegados prácticamente, como decimos en buen chapín, con saliva del oro, ¿verdad? Con una consulta a la propia CC. Es muy delicada esta situación, muy delicada. Creo que no la hemos alcanzado a ver porque al final de cuentas, por la visión tan presidencialista de Guatemala, pareciera que solo el presidente de la República es el que hay que preocuparse, ¿verdad? Sin embargo, es un poder de Estado y un poder crucial, vital, ¿verdad? Para generar confianza, generar certeza jurídica. Vamos, para resolver en definitiva toda la problemática, la conflictividad. Arkel Benítez, sobre varios de los temas que usted ha mencionado y sobre todo yo más tarde quiero regresar a este tema de certeza jurídica porque para muchos es sencillamente la elección y con eso se garantiza certeza jurídica. Pero bueno, yo quisiera retomar algo que aseveró el licenciado Luis Fernández Molina y que nos dijo en la primera respuesta de que la politización de la justicia empezó a partir de septiembre del año pasado. Hay otros que sustentan que no, que este es un proceso que se había venido gestando desde principios de este siglo XXI y que tuvo su cúspide durante el periodo que estuvo aquí esta entidad extranjera usurpadora que estuvo por algunos años y que ya no está acá y que precisamente ahora se están dando esos reacomodos. ¿Comparte usted cuál de las dos visiones? ¿Que es reciente la politización o es algo que se venía gestando desde hace más tiempo? Arkel Benítez. Sí, yo creo que esto ya se venía gestando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Porque, digamos, la mafia en la elección de las cortes, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Corte de Constitucionalidad, ya viene desde hace tiempo. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que yo creo que sí llegamos, somos el único país que se ha dejado experimentar, digamos, y se hizo el experimento llamado CICIG, pero caímos realmente en lo que otros países han llamado el lawfare, ¿verdad? La guerra jurídica, que no es otra cosa que la instrumentalización de la justicia, ¿verdad? O la instrumentalización de la política para resolver asuntos jurídicos y viceversa. Entonces, realmente sí, yo creo que esto ya se venía gestando y era una bomba de tiempo que iba en cualquier momento a explotar. Se ha llegado a caer en la degeneración, por ejemplo, del sistema de justicia penal, que ha sido el más afectado. Vemos cómo la práctica tribunalicia adoptó incluso, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, nueva jerga jurídica, ¿verdad? Como la prisión provisional, ¿verdad? Que no existe. Existe la prisión preventiva y que es una situación excepcional, ¿verdad? Para limitar la libertad, pero se ha caído realmente en hacer reformas de hecho al Código Procesal Penal y hemos visto cómo realmente se han socavado principios tan fundamentales como el principio de inocencia, que creíamos que lo habíamos alcanzado
y que habíamos avanzado ya, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva del derecho occidental, y hoy vemos que estamos regresando otra vez a discutir los temas del principio de presunción de inocencia, que es tan elemental y tan básico. Entonces yo creo que esto sí ya se venía gestando, y creo yo que la guinda al pastel fue realmente habernos dejado que se intrometiera un órgano de esta naturaleza, pero no solo el órgano, sino realmente la visión y la agenda de ideologías que ya se incursionó, digamos, en el aparato judicial, que eso es lo que al final del día es lo más riesgoso. Licenciado Fernández Molina, ¿esta politización de la justicia es reciente o es producto del diseño institucional del Estado de Guatemala que a partir de 1986 sujeta a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones a las negociaciones políticas que se dan en el Congreso de la República, que es el actor político que nombra a los jueces? De hecho, esta pugna entre los poderes fácticos y una justicia que los puede realmente encuadrar y adecuar y sancionar, lo cual molesta a muchos poderes, esto siempre ha habido, es parte de la acción humana de las sociedades. No perdamos de vista que en 1953, cuando la Corte Suprema, que entonces englobaba a lo que sería Corte de Constitucionalidad, dictó la inconstitucionalidad del decreto 900 a la cabeza de alguien que dejó muy buena memoria, Arturo Gerbruger. ¿Y qué hizo el Congreso? Los desaforó. Diputados que en su vida habían abierto un libro de derecho, dijeron que eran unos ignorantes y no eran aptos para el puesto de magistrados de la Corte Suprema. O sea, ese choque, ese estorbo de buenos jueces a los políticos de cualquier ideología que quieren hacer lo que quieran o de grupos de poder que no prefieren no tener obstáculos, eso siempre ha habido. Pero esta Constitución en el 85, la actual, empezó de buena forma. Y cortes que no tienen señalamiento. Perdonen los demás que solo mencionen cada caso un nombre. Edmundo Vázquez Martínez fue un ejemplo de un magistrado recto y se pudo en esa primera y segunda magistratura, pero tarde o temprano se fue descomponiendo el modelo. Y digo esto porque jueces hay buenos, juristas hay buenos, padres de familia, madres de familia, hijos, hermanos, los hay, pero saben, y ese es el mensaje más negativo que esta situación está enviando, que si no se adaptan al sistema, que si no rinden tributo, aunque sea periférico al sistema, no tienen posibilidades de ser elegidos para salas y menos para la Corte Suprema, salvo excepciones. Pero el mayor daño que se ha venido haciendo es que se envíe el mensaje. Si usted, jurista, muy buen estudiante de la Landívar, de la Mariano Galvez, quiere ser, mire, las reglas del juego son estas, y si no se adapta, no avanza. Ese es el mensaje más perverso que realmente se envió. Y estoy de acuerdo con el doctor Benítez en el sentido que esta situación hizo explosión, como el volcán de fuego cuando ¡pum! Hizo explosión en septiembre del año pasado y otra explosión mayor en febrero del presente año. Licenciado Fernández Molina, creo que no se puede discutir que hay excelentes, muy buenos juristas, abogados, jueces, en fin, operadores de justicia en el término más amplio de la definición. Ahora bien, hay muchos que en este análisis que hacen de lo que ha estado sucediendo hablan mucho del activismo judicial y otros ya lo han extendido al término activismo constitucional, y es precisamente someter sus decisiones, que deberían estar apegadas estrictamente a derecho o a la ley, pues tienen esos tintes y esas situaciones que pues irritan a otras partes. ¿Cómo podemos erradicar ese activismo judicial y activismo constitucional de lo que ha estado últimamente marcado algunas de las resoluciones, tanto de la Suprema como de la de constitucionalidad?
Bien, en el año 85, figuradamente, el primer periodo de la novísima Corte de Constitucionalidad, porque no existía en nuestras constituciones, ni eso ni de Procurador de Derechos Humanos. Estábamos estrenando instituciones. En los primeros años, en las primeras magistraturas de la CC, no fue mucho el trabajo que tuvieron, pero por muchas razones, incluyendo las prácticas tribunalicias de los abogados, de nosotros los abogados, que a la hora de que termina un juicio desfavorablemente, con las uñas veremos qué recurso cabe. Desde ahí se abrió lo que era una pequeña brecha, se hizo una superavenida de 4 carriles, que cualquier asunto, por nimio que sea, termina en la mesa de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Por esa escalera termina la sala de resolver en apelación. La Constitución dice que no hay en ningún caso más de 2 instancias, debería terminar allí, pero se habilitó el amparo. Sí, ahí está, siempre ha estado. Entonces usemos el amparo. Y ya, como digo, se ha vuelto una avenida de 4 o hasta de 8 carriles el amparo. Y 2, y esto es más importante, la CC se le nominó guardián de la Constitución. La función esencial, subrayo la palabra esencial de la Corte de Constitucionalidad, es defender el orden constitucional. Bueno, a la hora de una interpretación, ellos se sacan de la manga en aras y con la excusa y permiso de ese artículo 268, que es la licencia y obligación de defender el orden constitucional. Y como no se le puso freno más o menos en el 2009, 2010, de hecho yo estuve en una Corte Suprema que no elegíamos presidente, iba a llegar el fatídico 13 de octubre, y allá como el 8 se le ocurrió a un magistrado: miren, señores magistrados, ¿por qué no enviamos una opinión consultiva a la CC para que nos diga cómo actuar en caso que llegado el 13, 12 de octubre no hayamos elegido presidente? Yo, claro, razoné mi voto y no estuve de acuerdo. Y sí se envió. Y desde ahí se abrieron las compuertas, porque la CC empezó a redactar la Constitución. Dijo, en vez de rasgarse las vestiduras, decir, ¿y estos qué me están preguntando? Al 12 de octubre, como manda la Constitución, ¿me eligen o me eligen? Y se atienen a las consecuencias. Lejos de eso, dijeron, bueno, si no han elegido, pues seguirá el vocal primero hasta que los señoritos decidan elegir. Eso le agregó al artículo 215 de la Constitución, eso no está. En otras materias, como el laboral, por ejemplo, en los códigos dicen que la mujer embarazada no puede ser despedida, pero debe dar aviso. Dijeron la CC, no tiene que dar aviso. El convenio 169 de por sí confuso. O sea, nadie le puso fronteras a la CC. Y bajo la excusa de que ellos son los guardianes del orden constitucional y que pueden no inhibirse en casos de ellos mismos ni recusaciones, por Dios, la mesa está servida. Hagan lo que quieran. Eso requiere urgentemente una reforma constitucional. Doctor Benítez, se ha referido la necesidad de resolver de tajo el problema de la integración de las Cortes, teniendo en cuenta que el mecanismo, el diseño, se presta a la politización de la justicia. No obstante, una reforma constitucional llevaría su tiempo. ¿Cómo evalúa usted la legitimidad de las próximas Cortes, puesto que voces de la sociedad civil referían que la anterior legislatura, la 8ª, no era la idónea para elegir? Pero ahora, en la 9ª, también vemos que ha habido todo un proceso de retardo en la elección de los jueces y magistrados. ¿Cómo evalúa usted que estarán estos magistrados durante sus próximos 3 años? ¿Qué es lo que les queda a los que salgan electos para el periodo constitucional para el cual podrían ser electos? Pues mira, Cristian, es complejo el tema. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando y pareciera que se está normalizando dentro del panorama jurídico del país que cada grupo
cada factor de poder tenga a sus jueces o quiera tener a sus fiscales. Fíjense que, por ejemplo, el hombre más poderoso del mundo, que es Donald Trump, él designa jueces, designa fiscales. Y hemos analizado más de alguna vez, incluso acá en Canal Antigua, cómo algún juez que él ha designado ha fallado en forma adversa a las políticas más trascendentales del presidente Trump, por ejemplo, el tema migratorio. Entonces, la pregunta aquí que nos cabe es, ¿cuál es la razón por la cual habrá que hacer un análisis antropológico, jurídico, sociológico, etcétera? ¿Cuál es la razón por la cual cada quien, entonces, cada grupo de poder tiene sus propios jueces y le fallan a conveniencia a cada grupo? Entonces nos damos cuenta que es un problema sistémico, y a un problema sistémico, yo me quedo con la última frase que dijo el ex magistrado Fernández Molina, estamos a las puertas o necesitamos ya una reforma constitucional. ¿Cuál va a ser el mejor grupo que la pueda promover? No sabemos, pero que hay que hacer la reforma constitucional, hay que hacerla. Nunca es un buen momento para entrar en una reforma constitucional, pero yo creo que para el sector justicia es inminente la reforma. Lo que hemos hecho es dispersar el problema. Fíjense que hoy, por ejemplo, tenemos una comisión extraordinaria de reformas al sector justicia en el Congreso de la República, dirigida por un señor que no sabe nada de leyes, él mismo lo ha reconocido. Hemos creído que en esa comisión se va a reformar y se va a componer el mundo. Es más, están discutiendo un código penal. A mí nunca me han convocado, me imagino que el licenciado Fernández Molina tampoco, para ir a discutir ahí un código penal, esa comisión de reformas al sector justicia del Congreso, que no la dirige ni siquiera un jurista. Entonces, yo creo que sí, el problema es sistémico, ¿verdad? Tenemos una instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, integrada por las cabezas, digamos, del sector, OJ, MP, Defensa Pública, Ministerio de Gobernación, y sin embargo tampoco hemos visto que se modernice la justicia. Entonces lo que hemos hecho es dispersar el problema. Entonces el problema hoy está esparcido por todos lados. Yo soy un convencido que necesitamos una reforma constitucional, que habría que llamar a esa gente que quiera trabajar ad honorem, juristas, profesores. Hay mucha gente buena que estaría dispuesta a poder aportar y hacer una hoja de ruta por lo menos. Y quizá que no sea estos personajes que hoy están en el poder político, en cualquiera de sus facetas, sino que pueda ser una hoja de ruta, pero que sepamos que es una hoja de ruta que se puede respetar de aquí a 5 años o a 10 años, porque que va a haber una reforma constitucional, es claro. El sistema de justicia ya no se aguanta, el modelo se agotó, no se adaptó o no nos adaptamos nosotros al modelo y hay que hacer una reforma constitucional, eso es clarísimo. Está claro que la posible discusión de una reforma constitucional, pues bueno, generará todavía más confrontación de la que ya estamos teniendo. Arkel Benítez, yo quisiera plantearle a usted también esa pregunta acerca de cómo erradicar ese activismo judicial y ese activismo constitucional que tanto daño le ha estado haciendo al Estado de Derecho en Guatemala. ¿Por dónde iniciar o estamos precisamente ya en medio de ese proceso y por eso la tirantez existente entre los organismos del Estado? Yo creo que el activismo hay que cortarlo de raíz, ¿verdad? Yo no entiendo cómo es que fundaciones, ONGs, organizaciones, asociaciones, se supone que saben más de derecho y más de leyes que otro montón de profesionales que nos hemos quemado las pestañas tanto tiempo estudiando, ¿verdad? Y ejerciendo la función pública en el ámbito del sector justicia. Desde ahí, desde el mismo registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, se debería delimitar cuál es el objeto, el giro de estas organizaciones que se supone que después son las que definen o diseñan la arquitectura del sistema jurídico de Guatemala. Yo he cuestionado cómo es que, por ejemplo, hablando de activismo, y ahí también hemos visto a la CC muy complaciente. ¿Cómo es posible, Mariano, que un diputado pues no ha logrado una negociación adecuada, pasan una ley que le es adversa a él o que a él no le gusta, y entonces lo que sale es salir corriendo de la 9ª Avenida para irse a la CC a presentar un amparo o una inconstitucionalidad de una ley que él pues la negoció y tal vez pues no tenía la fuerza política para que saliera como él quería, y entonces se va a hacer el activismo como que fuera un ciudadano a presentar un amparo o una inconstitucionalidad de carácter general a esa ley. Entonces el activismo está por todos lados y se ha tolerado, y ese es el problema, que se ha tolerado que cualquiera haga activismo. No es posible que un diputado salga del hemiciclo parlamentario a ir a impugnar una ley cuando él, pues de alguna manera, fue parte de esa negociación. Ahí se están socavando los principios republicanos del Estado de Guatemala.
Entonces, el activismo está por todos lados, tiene múltiples expresiones y eso es la CC que también lo ha permitido. Y lo hemos permitido como ciudadanía, lo ha permitido los tribunales, tienen sus estrategias de gente, de organizaciones que meten amparos por aquí, amparos por allá, como bien lo decía el magistrado Fernández Molina. El amparo permitió que todo fuera a discutirse a la CC y al final del día lo que hemos generado es realmente una sobresaturación, ¿verdad?, del sistema. Cortes supremas como la de Estados Unidos, no todos los casos llegan, son casos seleccionadísimos y contadísimos. Para que una Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos conozca de un caso, son casos pero muy, muy específicos, ¿verdad?, para que pueda llegar. Sin embargo, la CC ha agarrado cualquier conflicto, por ínfimo que sea, tiene una última discusión en la CC y eso lo que genera, pues obviamente, es la desnaturalización del sistema. Y por eso es que la reforma al sector justicia desde la óptica constitucional es absolutamente necesaria. Licenciado Fernández Molina, mientras tanto, ¿qué está sucediendo con la justicia? Puesto que el debate político está muy emocionante y algunos los tiene muy entretenidos en la elaboración de sus estrategias para copar la mayor porción de las cortes, pero mientras tanto, los ciudadanos, ¿qué podemos esperar de nuestro sistema judicial y de la justicia constitucional? Bien, desde que la justicia perdió pie, o sea, no sembró sus cimientos y se dejó manosear, manipular, contaminar, ya depende qué grupo la manipula. Y aquí entra una nueva fase, que es el activismo, como bien dice el doctor Benítez, el activismo. O sea, las leyes son herramientas para ciertos fines políticos y los tribunales responden a ese movimiento. Y si no responden, los ordinarios, pues la CC. La CC, ahí se arregla todo. Como dije, en el 85 al 90 habrán habido 300, 500 casos. Hoy día hay 7,000, 8,000, lo cual es imposible físicamente que los magistrados conozcan. Pero desde que perdió pie la justicia, su estabilidad, su firmeza, su anclaje, ya se volvió un barco al garete. Cualquiera lo quiere manipular y hay mucho activismo. Y hablando de reforma, también coincido con el doctor Benítez en el sentido, es necesario reformar la Constitución, pero mejor no la reformemos, porque es muy delicado, parece contradicción. Pero veámonos en el espejo de Chile. Chile, el 80% de la población votó, cambiemos una nueva constitución. Y el problema no es cambiar, sino quiénes van a entrar y qué activismo va a haber. Activismo de los mapuches en el sur, de los socialistas, de los derechistas, no lo sé. Ese es el gran problema que se avisora. Pero desde que perdió norte la justicia, cualquier cosa puede pasar. Licenciado Fernández Molina, es cierto lo que ha mencionado de Chile, ¿no? Un 80% se pronunció a favor, pero con una participación alrededor del 40% de los que tenían derecho a pronunciarse, solo para dimensionar a qué representa el 80%. Pero hay un tema que a mí, y sobre todo lo sesudo de sus análisis, licenciado Fernández Molina, la famosa Comisión Internacional, pues bueno, ya está sujeta a revisiones, sabemos de que hay ya historiadores que están escribiendo, están profundizando sobre lo que significó, pero también hay una Comisión Nacional de Seguimiento y Fortalecimiento a la Justicia, que ha venido funcionando desde los años 90 y tan solo desde el año 2011 a la fecha ha recibido más de 57 millones de quetzales de los impuestos de los guatemaltecos. A sorpresa de muchos, resulta que la Contraloría General de Cuentas hasta la fecha no ha emitido ningún análisis de evaluación de esa Comisión Nacional. A usted, que le da seguimiento, ¿cómo valoraría este activismo que está ahí mismo financiado por los mismos guatemaltecos? Pues lo mencioné hace un momento, una vez pierde sus fundamentos la justicia y su objetividad, ya se vuelve manipulable y hay muchos, y ya se politiza la justicia, pero al politizarse ya hay otro elemento, se radicaliza por los grupos de presión
que han sabido manejar y tienen financiamiento, algunos de nuestros impuestos, para los que pagamos, por supuesto, y otros de financiamiento extranjero. En ese sentido, estamos en cierta forma a tiro cruzado de muchos intereses, con mucho financiamiento y entidades poco confiables, poco certeras. Doctor Benítez, entramos ya a la recta final del año. Este mes será un mes sumamente álgido en el Congreso de la República con el debate del presupuesto para el año 2021 y poca probabilidad de que este Congreso, la 9ª legislatura, pueda interesarse en convocar a reuniones extraordinarias efectivas para poder elegir a jueces y magistrados. ¿Cuánto tiempo más podríamos estar en esta incertidumbre de una Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que ya han rebasado un año del periodo constitucional establecido? Yo creo que aquí ya entramos a la recta final, a la madre de todas las batallas, ¿verdad? La madre de todas las batallas es la elección de la CC, y la elección de la CC está a la vuelta de la esquina, dentro del primer cuatrimestre del próximo año. Y ahí es donde no sabemos hacia dónde va a salir tirado el tapón, ¿verdad? De la olla de presión. Porque sí o sí, considero yo que para abril del próximo año algo va a pasar, porque es la fecha que se tiene que elegir a la Corte de Constitucionalidad y algo va a pasar. Yo espero que no sea muy grave, ¿verdad? Pero realmente tendríamos que tener como un horizonte en que en abril del próximo año deberíamos de tener ya las Cortes, ¿verdad? Para tener cierto orden en el país o tratar de retomar un poco la noción de orden, a pesar de que sabemos muy en el fondo de que no hay un orden legal, un ordenamiento jurídico en este momento. No lo tenemos, pero yo diría que como fecha límite tenemos el primer cuatrimestre del próximo año para que los acuerdos se alcancen y se logre consensuar una Corte de Constitucionalidad. Yo creo que por ahí nos iríamos más o menos, ¿verdad? Esperaríamos que el próximo año sea un año donde se retomen algunos temas, pero también vienen temas importantes, ¿verdad? En el propio Congreso. Leyes como la ley de competencia, buscar las posibles reformas a leyes específicas que abonen al Estado de Derecho, a pesar de tener las Cortes como las tenemos. En algún momento el exdiputado Fernando Montenegro metió una iniciativa de ley para la estabilidad jurídica de los contratos. Hoy, después de la pandemia, necesitamos leyes que ayuden a generar confianza a los inversores nacionales y extranjeros. Y eso pasa por el tema de la certeza jurídica. Realmente precisamente ese era, lo decía en una pregunta anterior, un comentario anterior, que quisiera que si es cierto de que la certeza jurídica solo se garantiza o solo se alcanza a través de la elección necesaria que tiene que darse tanto en la Corte Suprema, en las otras magistraturas, como en la Corte de Constitucionalidad. Esa sería una cosa, pero también usted pasó como viceministro de Gobernación. Su opinión sobre esta famosa Comisión Nacional de Seguimiento y Fortalecimiento a la Justicia, que evidentemente a nadie le da cuentas y que, como lo decía, más de 57 millones en los últimos años y la Contraloría ni siquiera los ha fiscalizado. Dos preguntas directas, sí. Arkel Benítez. Sí, Mariano, yo creo que el tema de la Comisión Nacional para el Apoyo y Fortalecimiento de la Justicia, como bien lo dices, yo lo viví en primera línea porque fui viceministro y me tocaba participar de esa comisión. Yo lo que creo es, Mariano, a veces nos desgarramos las vestiduras desde la derecha, ¿verdad? ¿Por qué la derecha no hace un buen trabajo como lo hace la izquierda en su cabildeo? Si la conformación de esa comisión depende de un acuerdo gubernativo, en donde el propio presidente designa quiénes son los ciudadanos notables, y ahí ha estado Helen Mack, han estado gente, digamos, que se inscribe en el pensamiento ideológico de izquierda. ¿Por qué la derecha no ha hecho lobby y levanta la mano y le va a decir al presidente, a la Secretaría General, mandar una nota? Miren, aquí estamos nosotros, somos de derecha, queremos participar. Porque el problema no es si eso se ha convertido en activismo, eso viene de los compromisos de los acuerdos de paz. Y el Ministerio de Gobernación eroga, como bien lo decías, verá fondos que son de los guatemaltecos, pero ¿por qué la derecha no hace ese juego? Yo creo que la derecha se acomodó demasiado, Mariano, a solamente arreglar los problemas cada 4 años cuando hay elecciones. Pero cualquier Fundesa, el CIEN, tanques de pensamiento, organizaciones o personas en lo individual pudieran ir a tocar la puerta para ser parte y que amplíen ese acuerdo gubernativo para meter más ciudadanos notables de la derecha y equilibrar de alguna manera y poder discutir los grandes temas de la justicia ahí. No es una solución tan complicada, pero también hay que decirle a la población cómo está configurado, digamos, esa comisión.
Si la derecha no tiene un piecito ahí, es porque no ha querido. Así de sencillo. Casi todos los presidentes en la era democrática han sido de derecha, o al menos lo han aparentado. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden ir solventando, ¿verdad? Y no son verdades absolutas, ya preestablecidas. Hay posibilidades de que participen otros grupos que no son de izquierda y pues hacer ahí esa lucha, ¿verdad? Ese debate, ¿verdad? Esa confrontación de ideas para tratar de mejorar la justicia y que no se conviertan, como bien dices, en una herramienta al servicio de el clientelismo jurídico. Licenciado Fernández, llegamos al cierre de la entrevista y usted comparte el planteamiento del doctor Benítez que refiere que posiblemente se integre primero la próxima Corte de Constitucionalidad antes de que haya voluntad política de los congresistas para integrar uno de los 3 poderes del Estado de la República Guatemalteca. No creo. Yo creo que ya vino Pop y ya insinuó algunas cuestiones, ya quitó algunas visas y no es las visas, es la presión. Oiga, aquí estamos. Mucha gente apostaba que con Trump eso no iba a pasar, pero Pop es un embajador nombrado por Trump y si se confirma Trump, creo que van a apretar más en ese sentido. Lo propio sería en el caso de un triunfo de Biden. Yo creo que sí necesitamos un poco más de participación. Por ejemplo, la derecha y en cierta forma todos caemos en el mismo catálogo, derechas, izquierdas, centros. Sí, la derecha quiere reactivación, Ministerio de Economía, gastó en un estudio de una entidad McKinsey, no sé qué, que nos vino a enseñar cómo se hace el fiambre colorado y el blanco. O sea, cosas que ya sabíamos. Dice uno, ampliar puentes, mejorar carreteras, como dice el doctor Benítez, algunas leyes que están en el Congreso. Pues hombre, ya lo sabíamos, pero que muestren actividad. En eso hizo bien el presidente de la República, actividad y que fue a la frontera con México y va a venir un tren. Esa actividad, pero no perdamos de vista la certeza jurídica, la necesitamos. Sin certeza jurídica pueden venir 10 estudios, McKinsey o lo que sea, y no vamos a avanzar. Para terminar, solo licenciado Rayo, sí, es cierto que solo votó un 40% en Chile. Y de ese 40 un 80%. La pregunta es, ¿y los otros 60 que? Eso es otra discusión, licenciado Fernández. Bueno, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Hemos dejado varios temas en el tintero, para lo cual los vamos a invitar hacia futuro. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, solo hay que decirle a Arkel Benítez de que para eso está el activismo constitucional. Un amparo bloqueó la disolución de esa comisión y también nacional. Hay que recordar, Mariano, que las consultas populares, por ejemplo, para la única reforma constitucional de este país, votó menos del 20%. Así es, totalmente. De guatemaltecos. Eso es problema de participación y de conciencia. Bueno, a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Vamos a iniciar mañana una semana trascendental. Los invitamos para que el día martes 3 nos acompañen desde las 7:30 de la mañana, donde tenemos programación especial con motivo de las elecciones en los Estados Unidos de América. Buenas noches y buen descanso.